A continuación vamos a dividir el segmento de extremos A 1,7 y B 9,3 en 4 partes iguales. Para eso vamos a calcular el punto P1, P2 y P3, sus coordenadas respectivas que dividen el segmento AB en 4 partes idénticas. Buscamos un vector OP1, un vector OP1 que me lleve desde el origen hasta el punto P1 cuyas coordenadas desconocemos. Eso lo podemos hacer a través del vector OA que nos lleva desde el origen hasta el punto A y cuyas componentes son 1, 7, coinciden con las coordenadas del extremo, puesto que el origen tiene por coordenadas 0, 0. Y un vector AP1, que en este caso no vamos a poder calcular porque desconocemos las coordenadas del extremo, desconocemos las coordenadas de P1, pero sí que podremos calcular el vector 1/4 del AB. En este caso sería 1/4 parte del vector 8 menos 4 y esto nos daría 2 menos 1. 2 menos 1 quiere decir que nos moveremos 2 unidades hacia la derecha, 1 hacia abajo, para ir desde A hasta el punto P1. El vector OP1 lo calcularíamos como la suma vectorial del vector OA más 1/4 parte del vector AB. Vector 1, 7 más 2 menos 1 que nos dará el 3, 6. Ese vector 3, 6 nos lleva del origen hasta el punto P1 desplazándonos 3 unidades hacia la derecha y 6 unidades hacia arriba. Las coordenadas de P1 serán 3, 6. Es decir, anteriormente habíamos calculado las componentes de un vector y ahora tenemos las coordenadas del punto, que es lo que nos piden. Coinciden con las componentes puesto que este vector partía del origen. De manera análoga calcularemos un vector OP2 que partirá del origen y nos trasladará al punto P2 cuyas coordenadas queremos calcular. El camino será parecido al anterior, iremos de O hasta A y de A le sumaremos en esta ocasión 2/4 partes del vector AB. Es decir, el vector OP2 será el vector OA más 2/4 partes del vector AB. Si sustituimos los valores, el OA es 1, 7 más 2/4 partes del vector AB sería el 4 menos 2, nos daría las componentes 5, 5. Por tanto, el punto P2 tendrá por coordenadas 5, 5. En la gráfica podemos comprobar que el punto 5, 5 estaría en mitad del segmento. Para terminar, buscamos el punto P3 por medio de un vector que parte desde el origen, es decir, el OP3. El recorrido que haremos será ir del origen hasta A y de A hasta P3. Es decir, el vector OP3 es el OA más 3/4 partes del AB. El 1, 7 más 3/4 partes del 8 menos 4. 1, 7 más el vector 6
menos 3, que nos dará el 7, 4. Es decir, punto que buscamos, punto P sub 3 de coordenadas 7, 4, que es este que se encuentra aquí, coordenada 7, la coordenada y 4, exactamente este punto. Con esto hemos hallado las coordenadas de los tres puntos, el P sub 1, el P sub 2 y el P sub 3, que dividen el segmento AB en 4 partes iguales. Habría que comprobar siempre gráficamente que realmente los puntos que hemos determinado pertenecen al segmento que estamos dividiendo. Para dividir un segmento en 5 partes iguales necesitaremos 4 puntos intermedios, a los que llamaremos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4. Bien, no es necesario empezar siempre por A. De hecho, en este ejemplo vamos a empezar por OB. Para hallar el punto P sub 1 necesitaré un vector que vaya desde el origen hasta P sub 1. A ese vector le llamaremos OP sub 1. Ese vector lo podremos calcular yendo inicialmente hacia B, ese sería el vector OB, y sumándole el vector que va de B hasta P sub 1. Ese sería el vector P sub 1. Igual que antes, como desconocemos las coordenadas de P sub 1, lo llamamos un quinto del vector BA. En este caso BA porque partimos de B y nos dirigimos hacia A y solo hacemos una quinta parte del recorrido. Por eso terminamos exactamente en P sub 1. Una vez calculado ese vector, tendríamos que obtener las coordenadas del punto P sub 1 que coinciden con las componentes del vector. Para determinar el vector que termina en P sub 2, utilizaremos el vector que parte del origen, es decir, el OP sub 2. Y hallaremos un camino alternativo, es decir, expresaremos ese vector como la suma vectorial de OB y la suma de este vector que señalamos aquí, que será el vector BP sub 2, que coincide exactamente con 2/5 partes del vector BA. Por lo tanto, el vector que parte del origen y va hasta P sub 2 será la suma vectorial de OB más 2/5 partes del vector BA. Nuevamente, una vez calculado ese vector, tendremos que obtener las coordenadas del punto P sub 2. Si quisiéramos hallar el enésimo punto que subdivide el segmento AB en partes iguales, tendríamos que calcular el vector que va de O hasta el punto P sub n. Igual que hicimos anteriormente, nos desplazaremos primero hasta OB y ahora le añadiremos n quintas partes del vector BA. De esa forma obtendremos el vector OP sub n y finalmente el punto P sub n.